el objetivo que perseguimos es la formación de una nueva generación de líderes políticos que intentamos formarnos justamente para en algún momento liderar espacios o pertenecer o estar en la gestión pública o también en algún cargo electivo. Por este motivo, nuestras reuniones van a ser de esta cantidad de gente. Lo que sí les vamos a pedir a aquellos que han utilizado y se han inscrito y bueno, están dentro de las vacantes y el cupo que hemos determinado, que si no van a continuar con el curso, nos lo hagan saber para poder dar ingreso a aquellos que no han logrado inscribirse. Por supuesto que agradecemos a todos los que han confiado en esta escuela y que hoy comienzan este primer ciclo de 4 charlas acerca de la historia, porque justamente los argentinos para intentar mejorar y ser mejores políticos, tenemos que también conocer y saber acerca de la historia y cómo nos hemos constituido en lo que hoy somos los argentinos, en este pensamiento político que nos posiciona en este momento, en este lugar, de esta manera. Les quiero dar algunas indicaciones de orden, más que nada, y para que sepan cómo se va a desarrollar los 4 encuentros. En este primer encuentro y en los 2 siguientes, van a ser clases de 1 hora y media, donde el profesor va a exponer durante 50 minutos y luego va a haber un espacio a preguntas sobre dudas que hayan quedado sobre lo que ha expuesto el profesor. En el último encuentro nos vamos a tomar 2 horas, 1 hora va a ser de exposición y 1 hora de debate, justamente porque esta es una escuela de análisis y debate político. Con lo cual, cuando terminemos de conocer la historia del pensamiento político argentino, vamos a abrir un espacio de debate que seguramente lo va a liderar el diputado nacional Sebastián García de Luca. Bueno, en nombre de todo el plantel y el staff y los directivos de esta escuela, que están todos aquí presentes, los voy a nombrar, espero no olvidarme de ninguno y si no levantan la mano. El doctor Sebastián Pareja, quien va a moderar esta charla, Silvina Bacareza, que es la secretaria de nuestra escuela, la licenciada Diana Sonaro, Soledad Maniero, la doctora Vanessa Gioia, quien les habla Miriam Niveiro, y chicos, ¿me estoy olvidando de alguien más? Estamos todos. Y por supuesto el diputado nacional Sebastián García de Luca, que hoy tiene reunión de bloque y en algún momento, si puede, se va a acercar para charlar un ratito con nosotros. Yo no los voy a demorar más, espero que sea de su agrado, de su interés, y por supuesto que estamos abiertos después a todas las consultas que sean necesarias. Se va a habilitar el chat, de donde el doctor Sebastián Pareja va a ir leyendo luego al profesor las preguntas que sucedan en esta charla. Bueno, muchas gracias, bienvenido Sebastián, yo me voy a silenciar. Bueno, gracias Miriam, muy claro todo, bienvenido a todos los que hoy están acá presentes. Y como dijo Miriam, iré recibiendo vía chat las consultas que ustedes quieran hacerle al profesor e intentaré sintetizarlas si así lo requieren. Paso a contarles a todo el auditorio que para mí es un honor estar presentando hoy a Claudio Chávez. En lo personal lo conozco creo que desde el año 98 y lo vengo siguiendo casi ininterrumpidamente y es un lujo contar con la presencia de él. La verdad que lo admiro y creo que a partir de este momento ustedes pueden tomarse estos 50 minutos muy en serio, sin perjuicio de que seguramente la historia en general la conocemos. Creo que Claudio le va a agregar algunos tintes originarios, aparte de oscura de esa historia que nosotros a veces desconocemos, o nos agrega valor a la hora de poder editar lo que ha pasado en estos ya más de 200 años de historia. Claudio Chávez es profesor de historia y licenciado en gestión educativa. Es director de escuela secundaria de adultos, es autor, entre otros libros, de El Perón liberal, El retroprogresismo, Un liberalismo criollo, de Perón a Menem, La gestión escolar en tiempos de libertad, Historia política argentina, Los orígenes de la patria y sus mujeres, El revisionismo histórico liberal, vida y obra de Olegario Andrade.
y además es también autor de algunas obras de teatro como Cartas de amor a la patria, Hombres de casaca negra y Entre la sangre y el tiempo, y Halcones y palomas. Además, actualmente Claudio es columnista también en Infobae, en Perfil y en La Prensa. Así que gracias, Claudio, nuevamente por tu amabilidad de prestarte a todo este ciclo de charlas y somos todos oídos. Bienvenido. El audio, Claudio. Ahí está con el audio tapado. Ahora lo liberé, ya está. Ahora me escuchan, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Miriam. Espero satisfacer las necesidades de ustedes. Lamento no poder ver a la gente porque hoy estoy haciéndolo desde el celular, porque tanto uso de la computadora la mandé a arreglar. Entonces, bueno, me la dan en una semana. El martes que viene espero estar con la computadora y ver la cara de todos. Por lo menos que me vean a mí, por ahora alcanza. Bueno, voy a empezar. Miren, lo primero que quiero contarles es, o decirles, o charlar con ustedes, es cómo entender la historia. Es decir, cómo abordar la historia. Y en el caso particular nuestro, cómo hacerlo con la historia argentina. En esto yo me inclino por aquella famosa idea, famosa relativa, pero no la conoce mucha gente que no ha leído a Perón. Pero Perón decía que la historia argentina era apenas una parte de la historia mundial. A partir de eso, es muy difícil entender y abordar nuestra historia si no la hacemos contextualizada. Razón por la cual no es fácil hacer historia, porque hay que contextualizar nuestra historia en el marco mundial. Eso lo vamos a hacer en las 4 clases. Y vamos a partir hoy fundamentalmente de este asunto, contextualizar. Yo lo que quiero contarles es esto. Según el título de la charla de hoy, pasamos de la colonia a la república. Bueno, ¿cómo pasamos de la colonia a la república? ¿Cuáles eran algunas de las características más trascendentes o importantes de la colonia? En principio, decirles que éramos españoles americanos porque había españoles peninsulares. En ese sentido, nosotros corríamos con cierta desventaja. La política exterior de España a todo lo largo del siglo XVIII fue una política de alianza con Francia. Los Borbones franceses y los Borbones españoles, por la naturaleza de la familia, eran 2 naciones aliadas. En Europa, estas 2 naciones aliadas tenían por así decir, un adversario o una nación a quien enfrentar, o mejor dicho, al revés. Había una nación que estaba creciendo y desarrollándose industrialmente, que era Inglaterra, y quería destrabar esa alianza de España con Francia, y además Inglaterra ver si al destrabar esa alianza, al destruir esa alianza, Inglaterra podía o quedarse con o establecer Inglaterra una alianza con España, o en tal caso, si no lo lograba, tratar de que España perdiera sus colonias, es decir, que España nos perdiera. Esa era un poco la política de fines del siglo XVIII. Las invasiones inglesas que llegaron a nuestro país en el año 1806 y 1807 deben ser entendidas en este marco, es decir, en el marco en el cual los ingleses en guerra contra Francia en Europa, como no pueden hacer pie en Europa porque hay una figura muy fuerte que es Napoleón,
y que tiene ocupado prácticamente toda Europa, y prácticamente toda Europa obedece a Napoleón, los ingleses entonces deciden, en vez de continuar la guerra en Europa, trasladar la guerra que no pueden dar en Europa, porque no pueden acceder al continente europeo, porque Napoleón lo tiene cerrado y las naciones europeas le obedecen, no solo España, la única nación que no obedece a Napoleón es Portugal, y después diría algunas cosas de eso, pero el resto de Europa obedece a Napoleón. Entonces, ante esta dificultad que tiene Inglaterra, en plena revolución industrial, en pleno desarrollo, producción, con una enorme necesidad de encontrar mercados, al estar Europa cerrada, los ingleses deciden venir a América, en donde dan con un desembarco 2 golpes. Uno, a favor de ellos, encontrar mercados en donde poner su excedente de producción. Y el otro, golpear a España, que es el gran aliado de Francia. Por eso tuvimos la primera y la segunda invasión inglesa, que a los ingleses les fue muy mal. El golpe a los ingleses, con el resultado en la primera y en la segunda invasión, y fue un golpe moral muy grande, porque en realidad es el ejército y la marina más importante de la época, y el ejército a nivel del ejército napoleónico. Y aquí, en el sur, en el Atlántico Sur, no pudieron llevarse por delante a un pueblo que apenas, un villorrio, una aldea como era Buenos Aires, que tenía 40.000 habitantes. En las dos circunstancias, Inglaterra pierde. Muy bien. Ocurre un hecho, no voy a desarrollarlo porque me llevaría mucho tiempo, pero el gran aliado de Napoleón en España es el rey Carlos IV. Resulta que su hijo, Fernando VII, no acepta la política exterior de su padre. ¿Qué quiere decir esto? No acepta, no está de acuerdo, no lo convence que España sea un aliado de Francia. O mejor dicho, como decía Fernando VII, que España vaya a la saga de Francia. Entonces, lo que hace Fernando, que, bueno, no luce, es primero intentar asesinar a su padre. Descubierto la conspiración, sus padres y su madre lo perdonan, lo disculpen, es una escena para una obra de teatro eso, lo dejo de lado. Lo cierto es que al poco tiempo, Fernando lo que hace es pegar lo que uno podría decir un golpe de Estado contra su padre. Ese golpe de Estado se llama el motín de Aranjuez. El motín de Aranjuez es un golpe. Su padre, el rey Carlos IV, frente a esta actitud de su hijo, decide abdicar, le entrega la corona a su hijo. Cuando Napoleón observa que al poder de España llega Fernando VII, lo que lee Napoleón es que España deja de ser aliada, porque llega al poder el hombre que no quería, que no le gustaba esa alianza. A partir de ese momento, el acuerdo de prácticamente 110 años de alianza entre Francia y España se quiebra. ¿Por qué se quiebra? Porque Napoleón, ante el golpe de Estado de Fernando VII, lo que decide hacer es invadir España. Se acabó la alianza. Ahora España está invadida por Francia. ¿Y qué ocurre en España? Bueno, ocurren reacciones populares, aisladas una de otra, pero generales en todo el país, que se llama el movimiento juntista,
Aparecen juntas en aldeas, aparecen juntas en ciudades, juntas populares, gente de pueblo, o la élite de ese pueblo, grandes comerciantes, exfuncionarios, funcionarios hasta la víspera, militares, se organizan para luchar, en principio, desde su localidad, contra el invasor. Cuando Inglaterra observa que España, ahora, que no tiene rey, digo no tiene rey en este sentido, para que ustedes lo entiendan. Me tengo que contar algún pequeño detalle, espero que no me llegue mucho tiempo. Al invadir Napoleón España, ordena a Carlos IV, su gran aliado, que se traslade a Bayona. Y a Fernando VII, que había pegado el golpe contra su padre, también le da la orden de ir a Bayona. Y Fernando VII, en vez de resistir, dado que Fernando VII no puede ignorar que el golpe de Estado contra su padre, lo que iba a traer era la invasión a España, se suponía que Fernando tendría que estar preparándose para una invasión. No se preparó. Cuando Napoleón le ordena ir a Bayona, allá va Fernando VII a encontrarse con su padre y con Napoleón. ¿Qué es lo que Napoleón le ordena a Fernando? Devolverle la corona a tu padre. Fernando obedece. Ahora ya España está invadida y el pueblo español está alzado en armas contra las fuerzas francesas. Esta displicencia de Fernando, que es la de haber provocado el golpe de Estado e inmediatamente arreglar con Napoleón por una orden y entregarle ahora nuevamente la corona a su padre, ese disparate, esa inconducta de Fernando ha determinado que España se alce en armas, ¿no? Y que el pueblo se ponga en movimiento. Una cosa que en España no ha ocurrido desde hacía muchísimos años. El pueblo en movimiento sin rey, porque los dos están reunidos con Napoleón. Y Napoleón ahí lo que hace es pedirle, bueno, ahora que tenés la corona me la das a mí. Y Carlos IV le pasa la corona a Napoleón y Napoleón nombra rey de España a su hermano. Bueno, esa es la situación. La situación desde el punto de vista legal es que el rey de España ahora pasa a ser el hermano de Napoleón. Pero esto no lo acepta el pueblo. Esto no lo acepta la gente. Esto no lo acepta el común. Incluso el ejército que había participado de alguna manera, o un sector del ejército, había participado del golpe de Estado contra Carlos, bueno, no acepta esta nueva situación y España se convulsiona. A partir de ese momento, ¿qué es lo que ve Inglaterra? Lo que ve Inglaterra es que España ahora, esta España en armas, que se está organizando en juntas y que ha logrado constituir una junta, que es la Junta Central de Sevilla, a donde concurren todas las juntas distintas, de Galicia, de Murcia, de Córdoba, de los distintos lugares, de Cádiz, de los distintos lugares de España, han concurrido y han constituido una junta central, un poder central, que gobierna España en nombre del rey. ¿De qué rey? Y bueno, del último, de Fernando VII, que no acepta al hermano de Napoleón. Bueno, esta junta central de Sevilla recibe inmediatamente el apoyo de Inglaterra. ¿Qué ha pasado en un día? Ha cambiado la política exterior de 100 años en un día. El viejo enemigo, que era Inglaterra, ahora se transforma en el aliado de España. ¿Cómo se ve esto desde el Río de la Plata? Bueno, igual, de la misma manera que en España. Echamos a los ingleses en 1806 y echamos a los ingleses en 1807. Pero ahora, en 1808, los ingleses son nuestros amigos. Si son amigos de España, son amigos del Río de la Plata. Bueno, este dato es un dato esencial y fundamental para entender, porque a partir de este momento, todos los procesos
políticos que se den en América, pero particularmente en nuestro país, y especialmente la guerra de la independencia, va a contar con el apoyo de Inglaterra. ¿Por qué? Y sencillamente porque Inglaterra es una aliada de España, y si es una aliada de España, Inglaterra es un aliado nuestro. ¿Qué es lo que ocurre acá en el Río de la Plata? Bueno, lo que ocurre acá en el Río de la Plata es sencillo, ustedes lo sabrán, alguna vez lo habrán escuchado, en la escuela se lo habrán dicho, es que si no hay rey en España, y si han caducado las autoridades tradicionales de España, tanto Carlos como Fernando, y está España ocupada y hay un rey nombrado por Napoleón, entonces las autoridades americanas que han sido nominadas por aquellos reyes que ya no gobiernan, también han caducado. Esta es un poco la idea. ¿Y qué es lo que pasa en América? Y bueno, nos organizamos, al igual que en España, con juntas. Ese es el sentido de la Junta de Mayo, o sea, la del 25 de mayo del año 1810. La idea es constituir una junta igual que la Junta de Murcia, que la Junta de Galicia, igual que la Junta de Cádiz, por ejemplo, con la idea, la Junta de Mayo, de formar parte o de enviar algún representante a la Junta Central de Sevilla. La Junta de Mayo no tiene en la cabeza todavía romper con España. Este es otro punto, ¿no? En su imaginario o en sus decisiones políticas, en el imaginario no lo sé, en la cabeza de los participantes de la Junta de Mayo, seguramente en algunos está la idea de libertad, de independencia, mejor dicho, pero eso no está de ninguna manera puesto en documento ni está dicho en ese organismo que es la Junta de Mayo. La idea es gobernar, no nosotros, llegar al poder, digamos, los criollos, pero vinculados todavía a España. Es decir, tanto las invasiones inglesas como la Junta del 25 de mayo del año 1810, no puede ser entendido todos esos acontecimientos si no entendemos lo que pasa en Europa. Están absolutamente vinculados a Europa, absolutamente vinculados al problema español y absolutamente vinculados a la Revolución Industrial Inglesa y de alguna manera también a la Revolución Francesa, de la cual yo no he hablado, pero que Napoleón sí es uno de los vástagos más dignos de la Revolución Francesa. Entonces, toda Europa está convulsionada por procesos revolucionarios y América Latina recibe la ola revolucionaria y nos revolucionamos. Si quieren más detalles, un poquitito más para profundizar, pero poco, en realidad es un momento de la historia mundial de revoluciones. La comenzó primero Estados Unidos, con su guerra de la independencia respecto de Inglaterra, y luego con la constitución de la Primera República, a partir de la constitución que Estados Unidos se dio de 1787. Piensen ustedes que la Revolución Francesa es de 1789, es 2 años posterior a la convulsión norteamericana. Es decir, es una revolución, uno podría decir, si uno sigue como sigue las hormigas para encontrar el hormiguero, hay que partir de el hormiguero que ha sido Estados Unidos y su guerra de la independencia. Entonces, todo un movimiento entre América del Norte y Europa. Y esto convulsiona luego a América del Sur, o sea, a nosotros. Y aparecen juntas en todos los lugares de América, aparecen juntas en distintos momentos y en distintas circunstancias, en Chuquisaca, en México, en Venezuela, en Ecuador. En Perú no, porque está la sede del virreinato, pero sí en Chile. Bueno, ocurrida la Revolución de Mayo, lo que conmemoramos básicamente es un primer gobierno, patrio, digamos, ¿no? Constituido por hombres de Buenos Aires, fundamentalmente, porque esto quiero ahora ya dejarlo sentado para luego volver. Lo que ocurrió en Buenos Aires es
solo en Buenos Aires, que es la sede del virreinato. Lo que la Junta de Mayo desplazó es al virrey Cisneros. Pero el virrey Cisneros gobernaba sobre todo el virreinato. Y el virreinato, además de Buenos Aires, era la banda oriental, es decir, Uruguay, era Paraguay, todo el territorio actual de la República Argentina, más Bolivia, que en aquella época se lo conocía como el Alto Perú. Ahora, la revolución ocurrió en Buenos Aires. Nadie en Buenos Aires, ni Belgrano, ni Moreno, ni Castelli, ni Saavedra, para hacer la Junta de Mayo que desplazó al virrey, consultó a Córdoba, consultó a Tucumán, consultó a Salta, consultó a Tarija, a Cochabamba, a Asunción. Ni siquiera Montevideo, que lo tenía al lado. La revolución se produce en Buenos Aires. Es una revolución absolutamente citadina de la ciudad, de una ciudad que tiene 40.000 habitantes, pero que quien decide esto es una élite. Miren, para que tengan una idea, lo que determinó el 25 de mayo fue un cabildo abierto que se hizo el 22 de mayo. A ese cabildo abierto asistieron 252 personas. O sea, las 252 personas que constituían la élite porteña, el 25 de mayo, son los que desplazan al virrey y nombran una junta para que gobierne todo el virreinato. Bueno, por supuesto que esto no va a ser fácil, que a la Junta de Mayo el interior le haga las cosas fácil. De modo que a partir de ese momento, y no entro en detalles porque naturalmente me llevaría mucho tiempo, lo que intenta el gobierno de la Junta de Mayo es persuadir, convencer o dominar al interior para que se sume al proceso revolucionario. En algunos casos, en el interior, hay gente que se suma al proceso revolucionario. En otros casos, no. Veamos, por ejemplo, el Paraguay no. Fue enviado al Paraguay el general Belgrano para tratar de que el gobernador de Paraguay se sumara a la revolución. No tuvo éxito Belgrano. No solamente no tuvo éxito, sino que la pasó mal. Lo corrieron mal de ese territorio. Hay cartas de Belgrano, es más, Belgrano ahí empieza a tomar conciencia, quizás uno de los hombres de mayor talento de aquella época, de talento político me refiero, de olfato, a tomar conciencia de un pueblo que no conocía, un hombre que había vivido en Buenos Aires, había nacido en los sectores más acomodados de la sociedad porteña, había estudiado en España, volvía y de pronto al Paraguay a encontrarse con mestizos, con indígenas, con gente con otros usos y con otras costumbres. Y bueno, le fue mal. La Junta de Mayo entonces tiene a Belgrano que trata de, bueno, de Paraguay, que ya les cuento mal, y constituye otro ejército para que se dirija a Córdoba, se dirija a Tucumán, a Salta y al Alto Perú. Ese ejército es creado, por eso el ejército conmemora su fecha el 29 de mayo, porque es creado por una orden de la Junta el 29 de mayo del año 1810. El ejército que luego sería el Ejército del Norte. Un ejército de 500 hombres con la idea de llevar los principios y los valores revolucionarios a Córdoba, a Tucumán. En Córdoba la cosa no fue fácil, porque en Córdoba había gente que estaba a favor de la Junta de Mayo y gente que estaba en contra de la Junta de Mayo. La gente que estaba en contra de la Junta de Mayo era nada más y nada menos que el gobernador de Córdoba, el obispo de Córdoba, y además una figura de altísimo prestigio, que era el que había sido virrey, que era Liniers, que había marchado de Buenos Aires y estaba viviendo en Córdoba. Ellos ofrecen
una resistencia al gobierno de Buenos Aires. No hay que saber nada con la Junta de Mayo. Hay otros sectores en Córdoba que sí, por ejemplo, el rector de la universidad y el jefe, digamos, por así decir, el obispo, por así decir, que no era el cargo de Córdoba, que era el de Anfunes. Ellos sí se ponen del lado de la revolución, pero la cosa hay que resolverla, porque eso ya está hablando de un conflicto en la provincia de Córdoba. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve con una orden terminante del secretario de la Junta de Mayo que hay que fusilar a la gente que está en contra de la revolución. Y de hecho se lo fusila a Liniers y demás. El único que no es fusilado es el obispo. La orden vino directamente de Moreno y Moreno obligó a firmar a toda la Junta. Y quien la hace cumplir es Castelli. Castelli, una vez cumplido el mandato, sigue avanzando con su ejército a Tucumán. En Tucumán ocurre lo mismo, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, sigue avanzando Castelli, no voy a entrar a los detalles, sino solo quiero contar esto para poder entender luego un problema que va a aparecer entre Buenos Aires y las provincias. Castelli, cuando ingresa al Alto Perú, lo que se encuentra, Castelli es un hombre de la ciudad de Buenos Aires, un hombre educado bajo los principios que anidaban en esta ciudad, pero que venían fundamentalmente de Francia. Es un admirador de la Revolución Francesa, y Castelli admira a una de las personas, digamos, más destacadas de la Revolución, aunque también más odiada, que fue el jefe del partido jacobino francés, que fue Maximiliano Robespierre. Razón por la cual Moreno confía en Castelli para que Castelli proceda con la acción brutal sobre Liniers, y ahora que lo haga sobre dos funcionarios españoles. Ya lleva la orden Castelli de fusilar a Paula Sanz y a Nieto, que eran dos funcionarios españoles responsables de alguna manera del gobierno de la zona de Perú. Castelli cumple la orden, pero acá ocurre una cosa que me gustaría desarrollarlo más, pero no, lo voy a contar muy rápidamente, porque estoy viendo el reloj y el tiempo avanza. Castelli, lo que se encuentra en el Alto Perú, básicamente, es con poblaciones indígenas, que es el componente étnico fundamental del Alto Perú. Indígenas y mestizaje. Estos indígenas y estos mestizos del Alto Perú, que además es la zona más densamente poblada del virreinato, la población bueno, no hay censo, ¿no? Pero la población estimada de lo que es Bolivia actual, que en aquella época era el Alto Perú, era aproximadamente de unas 700 a 800.000 personas. Cuando yo les cuento que la ciudad de Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, y si sumamos a toda la provincia de Buenos Aires, había 100.000 habitantes. La provincia de Córdoba tenía aproximadamente lo mismo, unos 100.000 habitantes, y la ciudad capital de Córdoba tendría unos 25.000, 30.000 habitantes. Bueno, pero allá hay entre 700.000 y 900.000 habitantes en el Alto Perú. Pero es una zona indígena y es una zona de mestizos. Y esto que le pasa a Castelli es de alguna manera lo que le pasó a Belgrano cuando descubre poblaciones que Buenos Aires no tenía idea que existían. Belgrano tuvo mucha más utilidad para entender el fenómeno popular, pero Castelli ninguna. Castelli, como era un afrancesado, un hombre de la Revolución Francesa que simpatizaba con eso, lo que tenía, le tenía una enorme tirria a la Iglesia. Claro, naturalmente, la Revolución Francesa fue una revolución que, además de hacerse contra la nobleza, se hizo también contra la Iglesia, porque naturalmente la Iglesia en la Francia de los Borbones expresaba valores de poder. Ahora, muy bien, la Iglesia en América Latina no tenía esa característica, no se repiten las cosas en América igual que en Europa. Pero Castelli venía con esa idea de que la Iglesia era
el conservadorismo era reaccionario, estaba vinculado a España, y que había que pasarle por encima y burlarse de ella, porque en realidad era el opio de los pueblos, de alguna manera, la religión. Y allá hizo cosas tan desagradables que el pueblo veía que tuvo que irse. Tuvo una gran victoria militar, pero después tuvo derrotas militares. Y además no conseguía sectores sociales que se le sumaran a las fuerzas. ¿Por qué? Porque lo despreciaban a Castelli los indígenas. Había dado un discurso en Tiahuanaco a los indígenas explicándoles que ya el virreinato no estaba más, que estaba la Junta de Mayo, y demás, y luego les explica y empieza a atacar a la religión. Y les dice a los indígenas que están reunidos ahí, que lo escuchan, le dice que la muerte es un sueño eterno, cuando en realidad los indígenas, que ya están cristianizados por 400 años de acción de la Iglesia, entendían que la muerte es el paso a otra vida, y viene y les dice que es un sueño eterno. Y además se burla, se disfraza de cura, agrede las iglesias, disfrazado de sacerdote y tomado de la mano de prostitutas para burlarse, en fin, todas esas imágenes y todas esas cosas que corren como reguero de pólvora hace que Castelli tenga que huir del Alto Perú. Esta acción de Castelli, esta inconducta de Castelli en el Alto Perú, es la causa fundamental por la cual el Alto Perú, mucho tiempo después, nosotros lo perdimos, transformándose el Alto Perú lo que hoy es Bolivia. Quiero decir que una élite de iluminados en Buenos Aires hace la revolución, la quiere llevar al interior, y en el interior padece estos problemas. Castelli se tuvo que ir. La Junta, además, bueno, Moreno también desaparece, no puedo contar más detalles. Lo cierto es que cuando viene un cambio respecto del Ejército del Norte es cuando se lo pone a Belgrano al frente del Ejército del Norte, que con su experiencia del Paraguay empieza a entender cómo es la mentalidad, la idiosincrasia de los hombres del interior, especialmente de las masas indígenas del Alto Perú, razón por la cual Belgrano introduce las prácticas religiosas en el ejército, misa todos los días en ese ejército del norte para tratar de ganarse el corazón de las masas indígenas. Algo hizo Belgrano. Pero además el ejército del norte en manos de Castelli era un caos, era un desorden, más que un ejército era la Armada Brancaleone. El hombre que intenta poner orden en el ejército y lo logra es Belgrano. En ese ejército estaba en esa época el general José María Paz, quizás uno de los militares de carrera y criollo, de mayores méritos y de mayores luces, y en las memorias Paz cuenta que fue Belgrano el que introduce el orden en el ejército. Lo cierto es que el próximo paso importante de aquella época fue la independencia. ¿Por qué la independencia en el año 1816? ¿Por qué no en 1810? ¿Y por qué en 1816? Bueno, la independencia está directamente vinculada a lo que está pasando en Europa. ¿Y qué es lo que está pasando en Europa? Bueno, en Europa lo que está pasando es que en fines de 1814 ha sido derrotado Napoleón. Al ser derrotado Napoleón, lo que ocurre en Europa es la restauración de todas las monarquías absolutistas. Y Fernando VII es restaurado en el trono español, con toda la bronca que trae Fernando sobre la Junta, el movimiento juntista, la constitución que sancionó España en 1812 y con la revuelta que está pasando en América. Por lo tanto, lo que se espera a partir de la restauración de Fernando VII es que Fernando va a enviar una poderosa flota y tropa
para retomar el control y el poder de América. ¿Cuál es el sentido de la independencia? Bueno, el sentido de la independencia lo planteó claramente San Martín, que fue uno de los que más insistió en el tema de la independencia, es, si nosotros nos declaramos independientes, le estamos dando cuerpo y estamos creando una nación. No somos un grupo de generales que van corriendo por el campo en un caos y desorden. Somos el cuerpo digamos, somos el cuerpo y la geografía de una nueva nación. Y al declarar la independencia, ponemos a España en la situación de agresor a un país nuevo. Esta es la idea de San Martín y esta es la idea que transmite al Congreso de Tucumán. Congreso de Tucumán que invita a Belgrano para que le explique a los diputados de Tucumán cuál es la situación europea. Los diputados de Tucumán, hombres que vienen de Tarija, de Cochabamba, que vienen de Jujuy, quieren saber cuál es la situación europea porque quieren saber si es prudente declarar la independencia. Ahora, ¿quién les puede decir si es prudente o no? El general Belgrano, que ha estado en Europa. Y entonces Belgrano, en una reunión secreta hecha el 6 de julio del año 1816, les explica a ellos lo siguiente. España no está en condiciones de recuperar las colonias, como para dar tranquilidad. Inglaterra no nos va a apoyar, pero tampoco se va a poner en contra. Portugal no nos va a atacar. Pero lo que nosotros debemos hacer en el Congreso de Tucumán, además de declarar la independencia, es plantear qué forma de gobierno nos vamos a dar. Y en Europa, como están restauradas todas las monarquías, lo que nosotros tenemos que hacer es una monarquía. Y Belgrano plantea en el Congreso de Tucumán, con el apoyo de San Martín y de Güemes, que la forma de gobierno debía ser una monarquía indígena. Al frente, él lo plantea eso en el Congreso de Tucumán, iba a haber un heredero de los incas. Y la capital que Belgrano pensaba es Cusco, que era la vieja capital del imperio inca. Por supuesto que no iban a ser los incas ni los indígenas los que iban a gobernar. Era una figura decorativa, una monarquía decorativa, pero de última, una monarquía indígena en aquella época podía resultar más plebeya que una república. Plantear una república en América hubiera significado la inevitable invasión, porque los europeos se habían puesto de acuerdo en que si los latinoamericanos, los sudamericanos, seguíamos insistiendo con el tema de república, nos iban a invadir. No solamente España, sino que las monarquías europeas le iban a dar el apoyo a España para que ellos invadieran. Entonces era muy peligroso, era provocar hablar de república. Entonces se habló de una monarquía, y una monarquía indígena. Notablemente muchos de los diputados lo apoyaron, pero otros no. Básicamente los diputados porteños no, y se burlaron de Dorrego en Buenos Aires, al enterarse de que están planteando eso, hablaba de un rey en hojotas, un rey de pata sucia, en fin, Dorrego. Así que imagínense ustedes sectores que luego no serían federales porteños, sino que serían unitarios, ¿sí? Una élite más clasista. Imagínense cuál era la idea. Rivadavia descalificaba absolutamente ese disparate. Bueno, lo cierto es que la independencia la declaramos, pero no nos pudimos organizar. No nos pudimos organizar, bueno, no nos pusimos de acuerdo. Hay toda una sucesión de hechos, de conflictos, pero la independencia la declaramos y la guerra de la independencia contra España la dimos como pudimos, lo hicimos, pero acá la figura central es en realidad San Martín, porque el poder central español estaba en Perú. A quien había que derrocar era al virrey del Perú. Y el ejército del norte, tanto con Castelli en su momento como con Belgrano, y nuevamente después Belgrano o Güemes, no estaban en condiciones de llegar a Lima
desde Bolivia, porque había que cruzar la cordillera. Entonces el planteo de San Martín es distinto, es llegar a Perú por el mar, pero para eso hay que vencer a los españoles en Chile. Por eso él se constituye su poder en Mendoza, crea su ejército, cruza la cordillera, da la batalla de Maipú, vence a los españoles, organiza una flota y con esa flota se traslada a Lima. Y sin dar ninguna batalla, consigue la rendición del virrey. Eso ya en la década del 20. Pero eso, la caída del virreinato del Perú es una acción política de San Martín, que no voy a explicar. Lo que pasa, no puedo explicar porque me llevaría mucho tiempo, pero San Martín fue un oficial del ejército español. Y gran parte de los oficiales del ejército y el mismo virrey español que está en Perú lo conocen a San Martín y se conocen. De modo que el asunto es más fácil, es producto de una negociación. En el caso de Chile fue producto de la guerra y de batallas. Pero en el caso de Perú, perdón, fue una negociación. Lo cierto que a partir de haber quedado resuelta nuestra independencia y haber quedado resuelto que no nos organizábamos, que no podíamos organizarnos, que no nos poníamos de acuerdo, porque ya empezaban los problemas entre las provincias y Buenos Aires, a partir de 1820 cada provincia se arregló como pudo. En lo que se conoce con el nombre de la anarquía del año 20, implosionó todo el sistema del interior del país y se establecieron caudillos en cada una de las provincias, caudillos como Ibarra en Santiago del Estero, como Güemes en Salta, como Bustos en Córdoba, como López en Santa Fe, como Ramírez en Entre Ríos y Corrientes. Bueno, aparecen los caudillos de las provincias. Lo que no aparece es la unidad. Hay enormes dificultades para constituirlo. Hay una voluntad, hay una voluntad de hacerlo. Lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo, no podemos ponernos de acuerdo en la organización. El primer intento de organización constitucional parte de Buenos Aires. En un congreso que se organiza en Buenos Aires, que es el Congreso del año 1824, y que se hace a instancias de Bernardino Rivadavia. Participan todas las provincias, están entusiasmadas, creen que va a ser posible. Pero resulta que no, que algo salió mal, muy mal. Voy a contar algunos detalles técnicos de la organización constitucional porque es importante. Primer punto, antes de pasar a discutir la Constitución en un Congreso Constituyente, todos los diputados previos a la organización del Congreso, todos los diputados que venían del interior, y ojo, que venían del interior relativamente, porque había provincias que no podían pagar un diputado aquí en Buenos Aires. Por lo tanto, dejaban su representación en algún porteño. No estaban en condiciones económicas de pagar la hotelería y la comida de los diputados que estaban en Buenos Aires. Esto que les quede bien en la cabeza para que entiendan la pobreza en la cual estaban sumergidas algunas de las provincias de interiores. Córdoba sí podía, pero Santiago del Estero no. Jujuy, bueno, no estaba todavía. Salta sí podía, pero no lo podía Catamarca, no podía La Rioja, en fin. Digo que Jujuy no estaba todavía porque Jujuy se crea como provincia en 1834. Y acá estamos en el Congreso de 1824. Lo que decía es que previamente los diputados se pusieron de acuerdo en esto. Sancionaron una ley, que era la ley fundamental. ¿Qué decía esta ley? Que para que la Constitución del Congreso del 24 fuera aceptada como Constitución, lo primero que había que hacer era enviarla a las provincias, que los gobernadores la leyeran y la discutieran, y si la aprobaban, listo, todo va para adelante, pero si no la aprobaban, no había Constitución y no había nación. Aclaro esto porque en el Congreso del 53
que dio la Constitución del 1853, la realidad fue otra. Espero llegar a eso, si no lo aclararé en el próximo encuentro. Con esa ley fundamental, el Congreso discutía la Constitución, la sancionó, la Constitución de 1826, pero esa Constitución no se transforma en tal, ni hay nación, hasta que los gobernadores no la lean y la acepten. Bueno, ¿por qué la Constitución del 26 no fue aceptada por los gobernadores del interior? Tradicionalmente lo que se dice es que era una Constitución unitaria y demás, pero nunca se explica en dónde estaba el unitarismo de esta Constitución. Y yo me voy a tomar, ya que ustedes son dirigentes políticos, me voy a tomar un pequeño trabajito que es explicar de dos detalles. La Constitución del año 1826, sancionada por el Congreso del 24, tenía dos artículos que fueron muy, muy estudiados por los gobernadores y cuando la entendieron la rechazaron. La Constitución determinaba que cada provincia tenía un gobernador y una legislatura. Esa legislatura elegía 3 personas para la gobernación, 3 personas, y le elevaban al presidente de la nación. Y el presidente de la nación, de esas 3 personas, elegía una que se transformaba en gobernador. El mecanismo ya de por sí, digamos, era complicado para que lo aceptaran, pero de última, los 3 lo elegían las legislaturas provinciales. ¿En dónde estaba el problema? En los artículos que venían después. Porque lo que decía es que esas legislaturas provinciales podían ser intervenidas por el presidente de la nación. De modo que ustedes ya en su cabeza empiezan a pensar, en vísperas de elevar una terna, es posible, es factible, que el presidente de la nación intervenga esas legislaturas provinciales, le ponga gente de él y la terna sea un representante de Buenos Aires. Bueno, así no. Y así fue la razón por la cual, entre otros, Bustos, jefe de la provincia de Córdoba, Facundo Quiroga, jefe de la provincia de La Rioja, con influencia sobre Catamarca, sobre San Juan, sobre San Luis y sobre Mendoza, en el caso de Facundo, rechazan la Constitución. Pero para esto, Rivadavia se había mandado una picardía, este asunto que hablan del sillón de Rivadavia, se había mandado una picardía, porque fíjense, la Constitución no existe hasta que los gobernadores la aprueben. De modo que si la Constitución no existe hasta que los gobernadores la aprueben, no puede haber presidente. Bueno, ¿cómo hace él para nombrarse presidente? Él determina con los congresales del Congreso del 24 que han sancionado esta Constitución, determina por una ley que se duplique la representatividad de diputados de todas las provincias. O sea, digamos, no sé cuántos diputados había en esa época, pongámosle que había 24. Entonces, por una ley dice, bueno, a partir de mañana son 48. Ahora, claro, los que están en condiciones de poner el doble es Buenos Aires inmediatamente. Tienen que venir de las provincias, tienen que elegir. Bueno, naturalmente, con esa duplicación hecha por una ley, esos diputados duplicados, que eran todos hombres de la línea de Rivadavia, lo nombraron presidente a Rivadavia. Pero la Constitución todavía no había sido aprobada. Naturalmente la Constitución fue rechazada. Se armó un lío en Buenos Aires y Rivadavia tuvo que... Armó un lío en Buenos Aires porque sectores, especialmente de las zonas rurales de Buenos Aires, y el Partido Federal de Buenos Aires no ve como un disparate esto que está haciendo Rivadavia. Ha incendiado el país, pero Rivadavia se va. Continúa el conflicto, continúa la desorganización y cada provincia marchó por su lado. El fracaso de Rivadavia llevó a que Dorrego ingrese al poder, pero Dorrego en representación del Partido Federal de Buenos Aires. Y a Dorrego le va mal.
el Partido Unitario, el viejo partido de Rivadavia, ahora en manos de Lavalle, lo vence y lo fusila a Dorrego. Como ven, ya estoy hablando de unitarios y federales, en este caso con estos dos personajes, con Rivadavia, con Dorrego, con Lavalle, pero también estoy hablando de provincianos y porteños. Entonces esto merece una pequeña aclaración. Unitarios y federales existían en todas las provincias. Había unitarios en Buenos Aires, había unitarios en Córdoba, unitarios en Tucumán, unitarios en Salta. Por ejemplo, Güemes era unitario, para dar un ejemplo. Facundo Quiroga mismo se decía unitario. Y todas las provincias tenían federales también. Entonces, entre unitarios y federales en las provincias y en Buenos Aires, se pelean. Y esas peleas en aquella época terminan mal. Pero el conflicto entre unitarios y federales no es un conflicto nacional, es un conflicto meramente provincial. Los unitarios porteños, por ejemplo, en este caso Rivadavia o en este caso Lavalle, fusilan a Dorrego para quedarse con el poder de la provincia de Buenos Aires, no para organizar el país, porque Rivadavia ya fracasó en la organización del país. Y lo mismo en las provincias. Entonces, y es muy difícil imposible diría, que un unitario porteño se ponga de acuerdo con un unitario cordobés, mendocino o tucumano. Y al revés, un federal porteño se ponga de acuerdo con federales provincianos. El conflicto entre unitarios... Sebastián, estoy llegando al tiempo, ¿no? No, sí, por eso, si querías ir redondeando, para avisarte si te hacemos las preguntas que más o menos fueron entrando. Redondeo con esto, que el verdadero conflicto es el conflicto entre provincianos y porteños. Es el conflicto que inhabilitó la Constitución del 26 porque fue rechazada por los hombres del interior del país. Y es el conflicto que va a definir Urquiza, un provinciano, cuando venza a un porteño como Rosas, que durante todo el gobierno de Rosas en la provincia de Buenos Aires, los dos, de 1829 a 1832 y de 1835 a 1852, sistemáticamente, durante todo ese tiempo, Rosas se opuso a la organización nacional. Como van a ser funcionarios, decir por qué Rosas se opone, yo tengo que dar unos números. Cada provincia desunida se arregla con el presupuesto que es capaz de constituir con las fuerzas económicas de cada provincia. ¿En qué consiste? Bueno, peajes, sellos y aduanas interiores. Y para pasar de Córdoba a Tucumán tenías que pagar. Esos dineros quedaban una parte en Córdoba y otra parte en Tucumán. Para que ustedes tengan una idea del monto que estamos hablando, la provincia de Buenos Aires recauda con la aduana, que es el único puerto. Y las provincias del interior tienen sus presupuestos en virtud de los impuestos que yo les he contado. Bueno, síntesis. La provincia de Córdoba recauda anualmente 60.000 pesos. Con 60.000 pesos tiene que vivir. La provincia de Corrientes recauda 60.000 pesos. La provincia de Jujuy recauda 9.000 pesos. La provincia de Buenos Aires con la aduana recauda 2.400.000 pesos. Lo que los hombres del interior reclaman es el dinero de la aduana que Buenos Aires se niega a dar porque se niega a organizar constitucionalmente el país. El día que se organice constitucionalmente el país, los dineros de la aduana serán dineros nacionales, una especie de coparticipación, pero para que la haya, tiene que haber país. Y para que haya país, tiene que haber una constitución. Y para que haya una constitución, lamentablemente hubo de pasar mucho tiempo y tuvo que ponerse un provinciano al frente de la organización constitucional del país. Bueno, muy bien. Por mi parte, Claudio, un enorme agradecimiento, brillante. El martes que viene nos estaremos viendo de vuelta. Y le voy a pedir estar con nosotros, escuchante hace rato, el diputado nacional Sebastián García de Luca. Seba, si te parece bien, te concedo la palabra para hacer
cerrar este primer encuentro de la Escuela de Formación Política. Gracias, Eva. Un saludo a todos y a vos, Claudio, en especial. La verdad que un honor ¿Cómo te va? escuchar. ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo Te estás? escuché todo porque la verdad que además tengo la pasión por la historia y vos transmitís pasión por la historia, así que eso nos hace a todos hacer todo un seguimiento de cada detalle, hasta de una forma inversa de la que nos han enseñado de chicos. Los correlatos como hechos, como compartimentos de la historia versus la película, como vos bien la explicás. Ah, Y la verdad que me parece perfecto además que este centro de formación política con el que hemos conversado, con todos los que lo organizan, con Miriam y con todo el grupo, empiece con vos. Yo me acuerdo de las charlas que vos dabas cuando yo era joven, allá por 2000, 99, 2000, 2001, acá en el no me Partido digas Justicialista de que La me queda a Plata. mí. Sí, No, sí. y creo que hoy me siguen quedando muchas reflexiones tuyas de lo que serán seguramente las próximas charlas, cuando venga la parte del peronismo y una parte quizás Bueno, más cercana, claro. porque además me parece que es central y yo celebro que en aquel momento me hayan planteado esta idea de lo que era en ese momento un estudio de formación política en el PJ de La Plata, porque creo que somos todos dirigentes políticos, creo no, somos Claro. todos dirigentes políticos, y hace falta saber esto, hace falta tener un marco de pensamiento político. Sí, Lamentablemente sí, los partidos políticos han perdido su esencia y han absolutamente. aparecido distintas formaciones electorales en la que en muchos casos se privilegia, o incluso nos ha pasado recientemente, y dentro de nuestro espacio político, una prioridad mucho más fuerte de lo técnico. Que eso no dice que Claro, sea malo o bueno, pero no tener un marco conceptual de lo político, una formación política para entender cada uno de los elementos, no solamente de la historia, sino cómo abordar el presente en base a esa historia, nos ha llevado a errores. Tampoco la formación política per se garantiza un éxito, pero sin la formación política se garantiza un fracaso. Eso no tengo la menor duda y creo que la historia reciente nos lo ha demostrado. Así que cuando charlábamos de esto, y ni que hablar cuando me dijeron que eras vos el que iniciaba estas charlas, la verdad que lo festejo enormemente y ojalá que todos lo puedan aprovechar como lo aproveché yo hace 20 años y que tengamos este marco de pensamiento político por sobre lo que nosotros queremos de la Argentina y en especial todo lo que estamos acá, que somos mayoritariamente de la provincia de Buenos Aires, saber cada detalle también que nos ha pasado en nuestra querida provincia, de Rosas, del loco de Dorrego, como algo acabas de mencionar, a pesar de que todo esto, como decía también Seba, es parte de discusiones y es parte de debates larguísimos que se pueden dar sobre cada personaje, pero esto ayuda a tener ese marco de pensamiento político a través del cual después hay que agregarle conocimientos técnicos de cada área, pero sin esta formación política, como dije hace un rato, lo que nos garantiza es que manejar un país, manejar una provincia sin este conocimiento, nos queda una gran parte de la formación sin llevar adelante. Así que nada, quería saludarte y estaré presente en cada charla porque siempre es un aprendizaje escucharte. gracias, Sebastián, gracias. Pero debo decirte que 20 años no es nada.